Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué no volteas con el que tienes al lado tuyo y le dices, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor despierto? Espero que los cabezazos sean de cansancio y no de que la prédica está aburrida, hermanos. Vamos a orar para poner este momento en las manos. Señor, te bendecimos y te damos gloria y te damos honra porque tú eres bueno y tú eres fiel con nosotros, Señor. Padre, en esta tarde te pedimos que sea tu palabra hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y que sea tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo exaltado, Padre Dios. Te bendecimos, te honramos, Padre, danos sabiduría, inteligencia, oídos, Señor, para escuchar tu palabra y permite estar atento a lo que tú nos quieres decir. Te bendecimos y honramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a 1 Corintios, vamos a continuar con esta serie. Vamos a 1 Corintios, ya estamos en el capítulo 4, ya lo vamos a terminar el día de hoy. Capítulo 4, versículo 14, vamos a ver del 14 al 21 para terminar el capítulo 4. Hemos estado hablando de esta carta a los Corintios y de cómo Pablo ha estado en estos últimos 4 capítulos. Pablo se ha encargado de hablar, de amonestar esta problemática de la iglesia, que era la división, que era el favoritismo, que era la idolatría hasta cierto punto, que era el permitir que la filosofía de la iglesia entrara a la filosofía del mundo, entrara a la iglesia. Y Pablo se ha encargado solamente en esos 4 capítulos de hablar de esto, de por qué esto es malo, por qué el mundo no debe de entrar a la iglesia y por qué la iglesia no va a encajar en el mundo. Para aquellos que toman nota, el sermón del día de hoy se titula Un buen padre. Un buen padre. Y antes de comenzar, mis hermanos, a veces pensamos que una predicación es para animarnos, que tiene esa función también. Pensamos que una predicación es para que hable del asunto o el problema que estoy pasando hoy precisamente, y eso hace una predicación. Pero también una predicación instruye, no necesariamente te tiene que animar. No necesariamente tienes que sentir que habló a tu vida y cada cosa que yo decía te estaba hablando como si supiera yo lo que estás viviendo. No necesariamente, la predicación también instruye, ¿sí? Por eso Pablo dice a Timoteo que toda la palabra de Dios es útil. Y es útil para enseñar y para instruir. Así que, mis hermanos, esta predicación va a ser una instrucción que Dios nos da a través de la vida de Pablo, a través de la carta de los Corintios. Pero si no sientes que tú dices, es que no sentí que hablaste a mi vida, no tengo que hablar a tu vida, tengo que instruir tu vida. Y instruimos tu vida con la palabra del Señor, ¿sí se da a entender? Así que esta predicación, vamos a hablar de un buen padre. Pablo aquí se está refiriendo a un buen padre espiritual. Así que de eso vamos a hablar hablando un poquito del Padre espiritual, pero también lo podemos llevar a la práctica en nuestro diario vivir como padres que somos de nuestros hijos. También nos sirve para ver hijos a nuestros padres del por qué a veces hacen algunas cosas que no nos pueden a lo mejor agradar. Así que, mis hermanos, vamos a dar lectura a nuestro texto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 21, dice Pablo, no escribo esto, todo lo que hemos visto, ¿sí? No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo no hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí Pablo está hablando y está terminando de
de hablar sobre el asunto de la división, sobre el asunto de la inmadurez que tenía la iglesia, sobre el asunto de la división que tenía la iglesia. Y Pablo, en la última porción del capítulo 4, les empieza a hablar como su padre espiritual. Hoy en día hay una mala nota hacia la paternidad espiritual. Algunos piensan que la paternidad espiritual no es bíblico. Bueno, pues aquí está en la Biblia. Lo que pasa, mis hermanos, es que hay una paternidad espiritual tóxica, como yo la llamo muchas veces. La paternidad espiritual no se da por título, ¿sí? Tú has conocido a alguien tan profundamente, tan cercano, que comparten tantas cosas que tú dices, este cuate es mi hermano. Y tú es tu amigo, pero tú eres como mi hermano. Porque han vivido tantas cosas, han estado tantos tiempos juntos. ¿Alguien tiene amigos así? Que tú digas, tú eres mi hermano, tú no eres mi amigo, tú eres mi hermano. También puede pasar que aquellos que no crecen, que crecen sin un padre, conocen a una figura que les enseña, que les instruye, que les amonesta, les regaña, que les muestra un camino correcto. Y estas personas de adultos crecen y dicen, yo a fulanito lo veo como si fuese mi papá, mi padre. Es la misma idea. Cuando hablamos de paternidad espiritual, hablamos de alguien que ha estado contigo, te ha instruido, te ha amonestado, te ha acompañado, te ha enseñado el camino correcto. ¿Se da a entender? No solamente un título. No es solamente algo que, bueno, pues por ser ya acá el apóstol, ya te decimos padre. No es así. Tiene que haber una relación íntima, como lo vamos a ver en este día. Pero sí, la Biblia habla de la paternidad espiritual. En esta epístola de los Corintios, Pablo ha describido a los líderes y a los maestros espirituales como servidores. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Los ha descrito como agricultores, eso también ya lo vimos. Ha descrito a los líderes como colaboradores de Dios. Ha descrito a los líderes como un constructor. También como un esclavo, un siervo, como lo vimos en el capítulo 4 al inicio. Y ha descrito a los líderes como mayordomos, que lo vimos anteriormente. Ahora en esta porción Pablo describe como un buen padre espiritual y se pone a él como ejemplo. Pablo empieza a describir cómo debe de ser un buen padre espiritual y se pone a él como ejemplo. Como les he dicho, esto tal vez va dirigido a cierto grupo de personas, pero lo podemos aplicar a nuestras vidas. Si tú eres padre, si tú eres mamá, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Si tú eres hijo, te ayudará a entender por qué es que tus padres actúan de ciertas maneras en ciertas ocasiones. Así que esto es para todos. Esto es para todos. Así que vamos a ver el día de hoy 5 puntos que van a hablar acerca de un buen padre. 6 puntos, perdón, que van a hablar acerca de un buen padre. Número 1. Un buen padre amonesta. Un buen padre amonesta. Si podemos ir al versículo 14, por favor. Un buen padre amonesta. Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino ¿para qué? Para amonestarlos. Recordemos que Pablo les ha dado duro a los corintios y les va a seguir dando duro a posterior a la carta. Pablo ha hablado fuerte, les ha dicho inmaduros, les ha dicho carnales, les ha dicho como niños. Pero todo esto, la dureza en las palabras de Pablo, no es para avergonzar a los corintios. Pablo no ha escrito no les dijo carnales, no les dijo inmaduros para simplemente avergonzarlos, sino para amonestarlos, para reprenderlos. Los corintios tenían mucho de qué avergonzarse. Y si tomaban en serio las palabras de Pablo, no podían evitar sentirse terriblemente mal. Pero la intención de Pablo no era que los corintios agacharan la cabeza y sintieran vergüenza. Era corregirlos. Cuando
nosotros como padres corregimos a nuestros niños, nuestro deseo no es avergonzarlos. Nuestro deseo nunca debe de ser avergonzarlos. Nuestro deseo debe de ser corregirlos, amonestarlos. Eso habla de un buen padre. La intención de Pablo era exhortar, suplicarles que se arrepintieran y cambiaran su camino. No quería destruirlos, quería recuperarlos. Como padres, como líderes, nuestra intención nunca debe de ser destruir a una persona. Amonestar a una persona de tal manera que la destruimos. Esa nunca debe de ser nuestra motivación. Nuestro deseo debe de ser de recuperar. ¿Por qué recuperar? Porque cuando un niño se molesta con su papá, no lo quiere ver. Quiere estar lejos. Mi intención es amonestarla y recuperarla. No destruirla, no avergonzarlos. Los padres a veces pueden corregir a un hijo de tal forma que en vez de edificarlo, lo destruyen. Eso lo podemos ver muchas veces en la familia. Que los padres podemos cometer el error de ser tan agresivos, de corregir a nuestros hijos de tal manera errónea que en vez de edificarlos, los destruimos. Y eso es muy importante porque la Biblia dice que debemos de usar vara con nuestros hijos. Pero esa disciplina no es darle un varazo para que te deje de molestar. La vara no es para causar dolor, la vara es para corregir, para disciplinar. Y no necesariamente la vara destruye. Cuando amonestamos a nuestros hijos con palabras fuertes, inadecuadas, fuera de orden. No estoy hablando del tono de la voz, porque a veces es necesario hablar un poco fuerte. Estoy hablando de las palabras fuera de orden. En vez de edificar a nuestros hijos, en vez de instruirlos, en vez de ayudarles a darse cuenta del error que han cometido, lo que hacemos es destruirlos más, avergonzándolos más. Y en la paternidad espiritual es de la misma manera. Líderes, como vamos a ver más adelante, lo voy a explicar, pero un padre espiritual no solamente es el pastor. Y lo voy a explicar más adelante. Así que la paternidad espiritual es de igual manera. No podemos amonestar a alguien, corregir a alguien tan fuerte, tan agresivo, tan fuera de orden, que en vez de edificarlo, le destruimos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, por favor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿cómo? En disciplina y en amonestación del Señor. Nótese que hay una diferencia entre la disciplina y la amonestación y la ira. Hay una diferencia. La corrección no es con ira, que yo sé que es muy difícil, pero la corrección debe de ser para edificar, para instruir, para amonestar, no para desquitar todo lo que traemos dentro. En el nombre de la disciplina y aún en la disciplina eclesiástica cristiana dentro de la iglesia, los padres pueden provocar y abusar de sus hijos en una forma tal que quedan con heridas permanentes. Son a menudo humillados con críticas y castigos, pero rara vez edificados con exhortación y motivación. Si hay algo en los padres que hacemos muy bien es regañar. Pero si hay algo que los padres nos cuesta mucho trabajo hacer es motivar y felicitar.
y en la disciplina, sea en casa o sea eclesiástica, dentro de la iglesia, muchas veces, mis hermanos, nos olvidamos de motivar, nos olvidamos de decir, buen trabajo, vas bien, excelente, sigue así. Solamente nos recordamos de regañar, y ese regaño a veces es avergonzar. Ciertamente hay ocasiones en que el hijo necesitará una amonestación, pero no debemos de olvidar, y enfatizo mucho en esto porque lo he visto mucho, no debemos de olvidar el motivar, felicitar, reconocer. Padres, si somos papás, no olvidemos esta parte tan importante de nuestros hijos, reconocerlos, motivarlos, darles motivación. Líderes, tampoco, no olviden los que están dentro de su equipo. Sí, a veces hay que amonestar y a veces hay que llamar la atención, pero no olvidemos también de motivar y felicitar. Oye, qué bien le estás haciendo. Oye, vas muy bien. Sigue así. Excelente. ¿Por qué? Porque también eso edifica. Y recordemos, el fin de la amonestación, ¿cuál es? Edificar. Edificar. La palabra amonestar en el griego significa poner en la mente con el propósito de advertir y reprender. La palabra amonestar en el griego significa poner en la mente con el propósito de advertir y reprender. Eso es importante. Poner en la mente, pero con un propósito específico. ¿Y cuál es ese? Advertir y reprender. No es poner en la mente para avergonzar y destruir. Es para advertir y reprender. Por eso muchas veces nuestros padres, cuando éramos jóvenes y a veces cuando estamos ya grandes, nos dicen, hijo, no hagas esto porque puede pasar esto otro. Nos advierten. La amonestación es para que el hijo tenga en mente una advertencia y una reprensión. El propósito de la amonestación es producir un cambio. Un cambio. Ya sea en creencia, ya sea en actitud, ya sea en hábitos, en estilo de vida o en lo que se necesite. Pero el propósito de la amonestación es crear un cambio. Por ende, si mi hija se porta mal y tengo que amonestarla, tengo que disciplinarla, es para que ella cambie su hábito, que cambie su manera de ser, que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de actuar o de vivir. Líderes, de igual manera, es necesario que seamos vigilantes, que en el ministerio que Dios te ha dado, tú puedas ver que todos caminemos bajo una misma dirección. Y si hay alguien que tiene un mal hábito, si hay alguien que tiene una mala creencia, es necesario corregir, amonestar, con el propósito de que haya un cambio, que sea edificada la persona. Hay un gran ejemplo, Elí, el sumo sacerdote. Elí era un sumo sacerdote en el tabernáculo. Pero Elí fue un padre irresponsable con sus hijos. Solo cuando ya eran muy mayor, cuando Elí era muy mayor, reprendió el comportamiento de sus hijos y los hábitos de ellos tan pecaminosos. Los hijos de Elí, Ofni y Finés,
Abusaron en cuanto a las ofrendas y sacrificios y cometieron adulterio con las mujeres que servían en el tabernáculo. Elí, el sacerdote, tenía 2 hijos y estos hijos no vivían acorde a como se esperaba o se debía de un sacerdote. Y Elí, en vez de amonestarlos, en vez de corregirlos, o se hizo de la vista gorda, o estaba tan cegado por sus hijos que no se dio cuenta. Pero sus hijos hacían y deshacían en el templo como ellos querían, en sacrificios, en las ofrendas, con las mujeres que servían en el templo. Y Elí nunca hizo nada hasta que ya estaba muy grande. Y el fin de Elí, el fin de sus hijos, según la Escritura, fue terrible. ¿Por qué razón? Porque Elí decidió honrar primero a sus hijos que a Dios al no amonestarlos. La amonestación, mis hermanos, es una muestra de amor hacia tus hijos, pero también es una muestra de honra hacia Dios. Hoy en día es muy popular que los padres estén en contra de la amonestación hacia los hijos, que en las iglesias estén en contra de la disciplina eclesiástica, pero ambas cosas, en ambas áreas, son prueba de amor y prueba de honra hacia Dios. Fallar en amonestar a un hijo o a un hijo espiritual puede terminar en tragedia. El no amonestar a los hijos físicos, espirituales, puede terminar en tragedia. Niños que nunca son corregidos en casa crecen y piensan que pueden hacer lo que quieran. Ni a su papá ni a su mamá respetan. Igual persona, creyentes en la iglesia que no son amonestados, crecen en la iglesia sin respeto a la autoridad de la iglesia o a la iglesia misma. Por eso, y a Dios, por eso es necesaria la amonestación en la iglesia y en la casa. Y esto, mis hermanos, es un recordatorio también de saber, hijos, jóvenes, de saber que si nuestros padres nos amonestan, nos disciplinan, número 1 es porque nos aman, porque no quieren que nos desviemos de un camino a un camino oscuro, porque nos aman es que nos corrigen. Y número 2, porque es una prueba de honra a Dios. Y de igual manera aquí en la iglesia, hermanos, si somos amonestados es porque se nos ama. Y el deseo de nuestro pastor no es que vayamos a un camino erróneo. Por eso la amonestación. Y también es porque el padre espiritual, el pastor o quien sea que sea, tu papá espiritual, está honrando a Dios al hacerlo. Así que, como un buen padre espiritual, como buenos padres, debemos criticar amorosamente creencias erróneas o conductas equivocadas con el propósito de lograr que se corrijan y se cambien en casa y en la iglesia. Si tu hijo te llegara de repente a casa con un cigarro en la oreja y una tortuguita en la mano derecha, tú le corregirías, ¿verdad? De eso no hay duda. Pero si lo ponemos en el contexto de la iglesia, hermanos, si alguno llega con alguna creencia rara, con algo raro, también se le debe de corregir. Porque ese es el fin de la amonestación.
no debemos intimidarlos a los hijos, no debemos de humillarlos, no debemos de juzgar con arrogancia espiritual. Eso no es lo que la amonestación hace. La amonestación no es para humillar o para intimidar. Un padre amoroso siempre amonestará, reprenderá y va a corregir e incluso va a disciplinar cuando sea necesario en amor. Un buen padre, amonestará, reprenderá, corregirá e incluso disciplinará cuando sea necesario en amor. En amor. Un buen padre hará todo lo que sea bueno y apropiado para el bienestar de sus hijos. Un buen padre hará todo lo bueno y apropiado. Y para hacer lo bueno y apropiado se necesita una buena herramienta. Y esta buena herramienta es la palabra de Dios. Vamos a segunda de Timoteo. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La Biblia es útil. Los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Levítico, Números, todo es útil. Así que, padres, es necesario corregir y amonestar a nuestros hijos acorde a la palabra. Acorde a la palabra y con la palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Dice Pablo en Tesalonicenses: vosotros sois testigos, y Dios también, de cómo santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice aquí primeramente, ustedes son testigos de la manera santa, justa e irreprensible de nuestro comportamiento. Y así también son testigos de cómo los exhortábamos y consolábamos, pero también nos encargábamos de que anduviesen como es digno en el camino, siguiendo la palabra de Dios de una manera santa. Este es un gran ejemplo de cómo debemos de amonestar a nuestros hijos. Si queremos tener la autoridad para corregir a nuestros hijos, es necesario que andemos de una manera santa, justa e irreprensible, para entonces poder encargar de exhortarlos, animarlos y asegurarnos que vayan en buen camino. Así que un buen padre amonesta. La amonestación es para edificar. La amonestación es para crear un cambio. Y la amonestación es una prueba de amor hacia nuestros hijos y una prueba de honra hacia Dios. ¿Vamos bien? Número 2. Un buen padre ama. Un buen padre ama. Regresemos al versículo 14, por favor, de Corintios. Pablo les había corregido. Pablo les había amonestado. Pablo incluso había sido sarcástico con ellos en su regaño.
Pero Pablo amaba a los corintios. ¿Cómo dice? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a quienes, hijos amados. Pablo no solamente les dice hijos a los corintios, les dice hijos míos y amados, especialmente queridos por su Padre espiritual. Pablo les había dicho que no eran obedientes a los corintios. Pablo ya les dijo que eran moralmente decayentes, no eran moralmente rectos. Pablo les había dicho a los corintios que doctrinalmente no eran sanos. Y Pablo les había dicho a los corintios que no eran nada maduros. Pero Pablo les dice a los corintios, son amados. Podemos ver lo impactante de esto. Pablo ya les habló fuerte por 4 capítulos. Les dijo inmaduros, les dijo que su doctrina no era sana, les dijo que estaban mal en su moral, en la moral. Pablo ya les dio con todo. Sin embargo, Pablo les recuerda que son hijos amados. Un buen padre ama. Un buen padre, cuando amonesta a su hija o a su hijo, no la deja o no lo deja de amar. Al contrario, debería ser bueno recordarles del por qué les amonestamos. Porque a veces en casa podemos cometer el error de disciplinar a nuestros hijos y vete a tu cuarto y no te quiero ver en todo el día. Cuando deberíamos de recordarles, hijo, te discipliné por esta razón. Dame un abrazo. Eso es tan difícil en casa. Yo he tratado de hacer esto con mi hija. Cada vez que la disciplino, hija, esto no es bueno. Esto no se hace, no se avienta la comida, no se escupe la comida. Esto no se hace. Y mi hija está llore y llore. Y al final le damos un abrazo, recordándole que sus padres la corrigieron porque le aman. En la iglesia debe de ser de la misma manera. No corregimos a alguien y ya, pues ahí como de ver, ahí como te la arreglas tú. No, debemos de acompañar al que ha sido amonestado, recordarle que le amonestamos porque le amamos y estar ahí para ver cómo va su recuperación. En ambas áreas, el amor de un padre se ve y se refleja en los actos después de la amonestación. Pablo les dice a los corintios, escribo esto no para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque son mis hijos amados. La palabra amados en griego es la palabra agapetos. Y agapetos, como podemos deducir, viene de ágape. Y ágape significa amor, el más fuerte, el más profundo. No es simple amistad como sería filos. No es simple amistad, es algo más profundo, más cercano. Pablo les dice a los corintios que eran sus agapetos, eran sus amados. No solamente un amor de amistad, de cuates, no. Era un amor profundo de padre a hijo. Ustedes son míos, les dice a Pablo. Más adelante vamos a ver que Pablo le dice, yo los engendré en Cristo. Yo les amo y me duele. A cualquier padre le va a doler a su hijo verlo en malos pasos, en verlos tomar malas decisiones. En la iglesia es de la misma manera. Duele ver a hermanos cometer errores. A hermanos dar malos pasos, a hermanos saber que su manera de vivir no es la correcta. Y es por eso que en amor
corregimos. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, por favor. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta es la gran prueba del amor de un buen padre. Esta es la prueba del amor de una buena iglesia, de que tiene buenos líderes. Dice Pablo, voy a ir a vosotros y no voy a ser gravoso, no les voy a molestar, porque yo no busco lo vuestro, yo los busco a ustedes. En pocas palabras dice Pablo, yo no me quiero beneficiar de lo que tienen ustedes, yo te busco a ti, yo voy para verte a ti. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pablo, los hijos no deben de ganar mucho, en otras palabras, para los padres. Al contrario, los padres deben de ser los que se preocupen por sus hijos. ¿Se entiende? Líder, no esperes que los que están en tu ministerio se preocupen por ti. Tú debes de preocuparte por ellos. A nivel iglesia es de la misma manera. Podemos ver como un buen líder, un buen pastor, es aquel que se preocupa por sus ovejas, por los suyos. Y no está esperando que los suyos se preocupen por él, aunque es bueno y aunque es correcto y es necesario. Pero la intención de un padre siempre estar en servir a los hijos. Por eso muchas veces, aún ya estamos grandes y nuestros padres ya están avanzados de edad, se siguen preocupando por nosotros. Este fin de semana salimos, nos invitaron a tocar en una iglesia, fuimos a tocar a la iglesia y el domingo fuimos a llevar a mi hija al zoológico. Regresamos. Y mi suegra le dice a mi esposa, hija, te tengo un surtido del tianguis, ven a recogerlo. Porque no fuiste al tianguis, ¿verdad? El fin de semana, no. Aquí te tengo el surtido, ven para acá a recogerlo. ¿Por qué? Porque el amor de madre hace preocuparse por su hija. Aunque ya esté grande, aunque ya tenga trabajo, aunque ya sea independiente, su amor de mamá, de papá, es preocuparse por los suyos. Qué bueno es tener padres que se preocupan por nosotros. Qué bueno es tener líderes y pastores que se preocupen por nosotros. Es aquí donde podemos ver lo sano de un buen líder. De que no está esperando que le den, sino que Él da con amor. He conocido de muchas iglesias en donde la iglesia se está cayendo, los congregantes no tienen ropa, pero el pastor, el líder, vive de la iglesia. Y aunque vivir de la iglesia no es incorrecto porque es bíblico, cuando lo abusamos de esa manera, es cuando se puede ver que no hay algo sano en casa. Los corintios hicieron muy poco para ganarse el amor de Pablo. Los corintios no cooperaron mucho.
No eran el típico hijo como que se porta bien y hace las tareas y no rezonga y se come todo lo que le das. No, los corintios no hicieron mucho para ganarse el amor de Pablo. Sin embargo, Pablo les amaba. Puede ser que nuestros hijos se porten muy mal en ocasiones y no los amamos menos, ¿verdad? Les amamos igual. Puede ser que en la iglesia, mis hermanos, no los mejores en comportamiento o cooperando u obedeciendo, mas sin embargo, un buen padre te va a amar. Y eso lo podemos ver cuando te visitan en casa, cuando no vienes y, hey, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Cuando pedimos oración y se ora por nosotros, cuando necesitamos despensa, se nos lleva a despensa. Un buen padre ama. Un buen padre comprende a sus hijos. Un buen padre quiere comprender a sus hijos. Quiere saber dónde están heridos para curarlos. Quiere saber dónde tienen temor para ayudarlos a disipar su temor. Quiere saber cuáles son las áreas débiles para ayudarlos a que se fortalezcan. Quieren conocer sus necesidades para ayudarlos a satisfacerlas. Un padre está interesado por sus hijos. Papá, ¿sabemos cuál es el temor de nuestros hijos? ¿Sabemos cuáles son las debilidades de nuestros hijos? ¿Sabemos dónde necesitan ayuda a nuestros hijos? Líderes, tú conoces a tu grupo, a tu ministerio, que sabes cuáles son sus debilidades. ¿Sabes cuáles son sus temores? ¿Sabes cuáles son las áreas en las que flaquean? Porque un buen padre quiere comprender a sus hijos. Quieren saber, hey, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te sientes? Un buen padre es bondadoso. Jesús era manso y humilde de corazón. Y Pablo procuraba tratar a los corintios con esa mansedumbre y esa ternura de Cristo. Hay que recordar que los hijos espirituales y los hijos naturales crecen lentamente. Un niño no nace con dientes. Habrá sus excepciones, pero un niño no nace maduro. Un niño no nace hablando. Un niño no nace sabiendo qué hay afuera en el mundo. Un niño crece lentamente. Mi hija tiene 2 años. Hace poco empezó a caminar. Hace poco empezó a correr. Hace poco que empezó a hablar. Y hace unas semanas empezó a balbucear y agarra sus libros y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque un niño crece lentamente. Y un padre debe de ser paciente con ese crecimiento. Yo no le puedo hacer a mi hija, ándale, córrele, camina. Habla, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No te entiendo. Así no te doy nada. No, un niño crece lentamente. De igual manera, hermanos, en la iglesia, hermanos que vamos llegando, se crece lentamente. No podemos esperar que un creyente nuevo a la semana ya esté en fuego, esté preparado y listo. No, crece lentamente. A veces podemos ser con nuestros hijos, así como somos con nuestros hijos, de no te entiendo, ¿qué estás diciendo? A veces podemos ser así en la iglesia. Ya aceptaste a Cristo, ya, fírmate, vamos, échale, ya. No, recuerda que crecen lentamente. Así como los hijos a veces caen, también los hijos espirituales, sobre todo los recién convertidos, a veces caen. Hermanos, debemos ser pacientes con aquellos que van comenzando en la fe. Los que ya llevamos tiempo, hermanos. Yo no puedo esperar que mi hija se comporte
como un niño de 15 años. Pero yo sí puedo esperar que un niño de 15 años no se comporte como uno de 2. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo esperar que un recién convertido ya esté bien maduro como un hermano que lleva 20 años en la iglesia. Pero un hermano que ya lleva tiempo en el evangelio, yo sí puedo esperar que no esté comportando como un recién convertido. Sí, vamos entendiendo. Pero hay que ser pacientes. Un padre es paciente con sus hijos. Número 3. Un padre ruega. Un padre ruega. Podemos ir a el versículo 15. 1 Corintios 4:15, por favor. Un padre ruega, dice Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues yo en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del evangelio. Pablo les ha dicho a los corintios que la amonestación no es para avergonzarlos, es para corregirlos porque les ama. Y Pablo está rogando y dice, porque aunque tengan 10,000 años, aios en griego es la palabra paidagogos. Y la palabra paidagogos se refiere a tutores o al instructor que estaba en el hogar. Generalmente era un esclavo que ayudaba a los pequeños con lo básico. Dice Pablo, que tengan muchos paidagogos, aunque tengan muchos maestros y muchos gente que les ayude, padres solo tienen uno. A nuestros hijos se lo decimos mucho, ¿verdad? Aunque tengas muchos maestros y sepas mucho y tengas muchos amigos, padre, solo uno. Mis hermanos, es de la misma manera en la iglesia. Solo uno. Hay una moda de que el apóstol es tu papá, y si el apóstol se cambia y hay otro apóstol, pues ahora ese apóstol es tu papá, y si se vuelve a cambiar el apóstol y viene otro apóstol, ahora ese es tu papá. No. Uno. Y esa es la importancia de la paternidad espiritual, porque es uno. No es cualquiera, no es por título, no es por posición, es uno. ¿Uno qué? Uno que te engendró en Cristo Jesús. Uno que te evangelizó, que te discipuló, que te instruyó, que estuvo ahí cuando lloraste, que estuvo ahí cuando caíste, que estuvo ahí para ayudarte a levantarte. Uno que ha estado en las buenas y uno que ha estado en las malas. Uno que te conoce tal y como eres. Ese es tu padre espiritual. No es cualquier persona por su posición o por su rango. Es uno. Y ese uno es el que te ha acompañado, te ha instruido, te ha discipulado, te ha ayudado, te ha apoyado, ha orado por ti. A lo mejor tú le has insultado y él te ha seguido amando. A lo mejor una vez tú te has enojado con él, le has dicho que ya no quieres nada con Dios y él ha ido a buscarte. Dice Pablo, pedagogos puedes tener muchos, pero padre, uno. Ningún hijo puede tener más de un padre natural, ni uno. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Los corintios podrían tener muchos maestros en Cristo, pero solamente un padre espiritual. Y Pablo era el padre espiritual de la mayoría de ellos, no de todos, pero sí de la mayoría. Tal vez Apolo era el padre espiritual de algunos otros. Y Pablo envía a Timoteo a Corintios y tal vez Timoteo se iba a convertir en el padre espiritual de otros. Así que aunque los corintios puedan tener incontables tutores espirituales de varias clases y todos ellos a lo mejor les ayudaron en alguna área u otra, ellos solamente tenían un padre espiritual. Hijos, aunque tú tengas muchos amigos y muchos maestros, y aunque a veces pienses, porque a veces es muy común en los jóvenes que piensan que gente en la calle les ayuda más que sus propios padres. Es muy común que los muchachos piensen que sus amigos tienen más interés por ellos que sus mismos padres. No, muchacho, hijo, joven, padre tienes uno, mamá tienes una, y ellos han dado su vida por ti y la seguirán dando por ti.
De igual manera, hermano o hermana, tú debes de saber quién es tu padre espiritual. ¿Quién te discipuló? ¿Quién ha estado ahí? Ha orado por ti, te ha amonestado, te ha regañado, te ha levantado, te ha visitado. A lo mejor tú le has hecho el feo y él ha estado ahí. Se puede haber hermanos en la iglesia sin padre espiritual. Y crecen con creencias raras porque nunca tuvieron una instrucción, un tutor, alguien que les agarrara de la mano y les dijera, mira, esta es la manera. Y padre espiritual pueden ser todos. Pueden ser todos. Como les digo, no es solamente un puesto de apostolado o pastorado. Todos podemos ser padres espirituales porque todos podemos ganar a uno para Cristo. Todos podemos discipular a alguien. Todos podemos traer a alguien del brazo y decir, ven, yo te voy a enseñar. Lamentablemente, muchos cristianos no nos podemos convertir en padres espirituales. Nunca se han generado retoños espirituales. Nunca han llevado a una persona a Cristo, nunca ha ayudado a discipular a alguien, nunca ha ayudado a alguien a crecer en el camino de Cristo. Pensamos que ese es trabajo solamente del pastor, pero no, mis hermanos, todos somos llamados a evangelizar, a discipular, a engendrar hijos en Cristo. A Timoteo, Pablo lo llamó verdadero hijo en la fe, a Timoteo. A Tito, en su carta, le llamó verdadero hijo en la común fe. A Onésimo, el esclavo, le dijo hijo a quien había engendrado en sus prisiones. ¿Qué quiere decir? Lo más probable es que tanto Timoteo como Tito y como Onésimo, Pablo les había evangelizado, pero no solamente se quedó ahí. Los discipuló, estuvo ahí con ellos, les enseñó, les amonestó, les dio instrucción, les dio guianza. A veces hay un lema que dice, padre no es el que haga, sino el que cría, ¿verdad? El que engendra, sino el que cría. Hermanos, no podemos pensar que nuestro trabajo termina cuando la persona ya llegó a la iglesia. Ahí ya la invité. Ahí está el discipulado 1, el discipulado 2, ahí está el pastor, ahí están los hermanos. Yo ya los invité. No. Muchas veces nuestro pastor nos dice, a los que invitaste, dale seguimiento. Hey, ¿cómo has estado? Discipúlalos. Nuestro trabajo no termina al entregar un volantito. Si tú ya entregaste un volante a una persona y si esa persona ya llegó a la iglesia, tu trabajo nunca va a terminar con esa persona. Nunca. Esa es la importancia de invitar a gente. El apóstol Pablo no estaba afirmando que tuviera poder para procrear. No. Él no dice que de él nacieron, no. Él reconoce que en Cristo Jesús. Y esto es importante. Todo buen padre reconoce que el que hace la obra, el que lleva la gloria, el que pone el querer como el hacer es Cristo Jesús. Así como en casa unos buenos padres reconocen que todo viene de Dios, en la iglesia debe de ser igual. Reconocemos que no soy yo, sino Cristo obrando a través de mí. Y Pablo les está rogando. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, que es un buen padre da ejemplo. Un buen padre da ejemplo.
Vamos a versículo 16, por favor. 16 y la primer mitad del 17. Dice Pablo, por tanto os ruego que me imitéis. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, cual os recordará mi proceder en Cristo. Dice Pablo en el 16, por tanto os ruego que me imitéis, por esto mismo les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Un buen padre da ejemplo y da un buen ejemplo. La enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no da un buen ejemplo. Yo no le podría decir a mi hija, no fumes. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo el ejemplo en ella. Yo no le puedo decir a mi hija, ora. Papá, ¿y tú cuándo oras? Yo no le puedo decir a mi hija, alaba. Yo no le puedo decir a mi hija, alaba. Ora. Pon atención. ¿Por qué? Porque mi hija no está viendo el ejemplo en mí. Un buen padre da ejemplo. Queremos que nuestros hijos alcen las manos y canten y oren. ¿Y cuándo nos han visto hacerlo en casa? Un padre espiritual debe ser un buen ejemplo para sus hijos espirituales, como Pablo lo hizo con todo cuidado a los corintios. Pablo con confianza, pero sin jactancia, él podría decir, imítenme a mí. ¿Cuántos padres le dirían a sus hijos, hijo, hija, imítame a mí? ¿Cuántas personas en la iglesia le podemos decir a un nuevo convertido o al que invitaste, le podría decir, imítame a mí? Es una gran responsabilidad. De por sí, ya es una gran responsabilidad comprometerte con alguien a quien invitaste. Ahora, decirle a esa persona, imítame a mí, porque yo vivo de una manera que imito a Cristo, eleva la responsabilidad. El hogar, en casa, es uno de los lugares más difíciles para discipular. ¿Por qué? Porque cuando hay personas en casa que nos ven todos los días, ellos van a conocer también tus errores. Y van a conocer tus debilidades. Mi hija llegará a un punto en que ella va a ver mis errores. En ocasiones, aquí en la iglesia, recuerdo que muchos hermanos decían del carácter y todo esto. Yo les decía, mira, entre más conozcas a una persona, más te vas a desilusionar de ella. Porque a veces pensamos que el pastor debe de ser perfecto, siempre debe de estar feliz, que en casa nunca se debe de enojar. Pero entre más lo conozcas, más te vas a dar cuenta que también tiene esos momentos de enojo. Y en vez de desilusionarte, deberíamos de amarlo, que a pesar de todo lo que pasa en su día, Él sigue estando aquí. Y en casa es muy difícil hacer esto. ¿Por qué? Porque mi esposa sabe cuando yo estoy molesto. Mi hija sabe cuando yo estoy molesto. Y es muy fácil para mi esposa y para mi hija poder decirme, y así predicas. Y así estás en la iglesia. En la iglesia eres un dulce cubierto de chocolate. Pero en la casa eres un pelonete de tamarindo.
Pero padres, líderes, hermanos que ya tenemos tiempo en la iglesia, es necesario que demos un buen ejemplo a nuestros hijos en casa, a los recién convertidos en la iglesia, aquellos que están tomando, tal vez van comenzando su caminar con Dios. Es necesario que vean un buen ejemplo de nosotros. Es más probable que los hijos hagan lo que hacemos más que hagan lo que decimos. Es más probable que mi hija imite más mis actos que lo que yo le diga que haga. De igual manera es en la iglesia. Como esperamos, mis hermanos, que los nuevos creyentes se afirmen, estén apasionados por Dios, apasionados por su palabra, apasionados por su presencia, cuando nosotros no damos ese ejemplo. ¿Cómo esperamos que los hermanos, los nuevos convertidos, no critiquen si andamos, ay no, pues es que el hermano tal y fulanito tal, no. Ay, lo bueno que te sentás ahí, porque si te hubieras sentado con el hermano, no hombre, ni te cuento. En mi casa, en el trabajo, a veces tengo a mi hija en el trabajo, a veces estoy con la guitarra y cantando y estamos alabando a Dios y adorando, y a veces estoy haciendo calentamientos, tarea a veces. Y hace poco, ¿qué creen que empezó a hacer mi hija? Escuchaba una canción y mi padre decía, una canción, mi hija. ¿Por qué? Porque ella ve a su papá. Ahora cuando está en la casa con mi esposa a veces está cocinando y mi esposa acostumbra a tener sal y le echa sal a veces a la comida. ¿Y qué creen que empezó a hacer mi hija? Empezó a decir, sal. Le damos un granito de sal y le hace. ¿Por qué? Porque ella imita lo que ve de nosotros. Así que si yo espero que mi hija camine recto, alabe a Dios, crezca en la iglesia, ame a Dios, si yo espero que a mi hija le guste la música o que le guste la odontología, ¿qué debemos de hacer como padres? Darle un buen ejemplo. Yo espero que mi hija crezca como una persona honesta. ¿Qué debo de hacer yo? Ser honesto. Discipular es algo más que enseñar simples principios. Es también vivir esos principios delante de lo que estás discipulando. Maestros de niños, si les decimos a los niños, oren a Dios, ¿qué hay que hacer nosotros? Orar. Si yo les predico a ustedes, mis hermanos, sobre la importancia de amar a Dios y de la excelencia hacia Dios, ¿qué debo de hacer yo? Amar a Dios y dar excelencia. ¿Por qué? Porque discipular no es solamente decir, es hacer. No, discipular no es solamente de pararme y decir, sean pacientes con sus hermanos y yo estar impacientado con mi prójimo. Pablo era muy bueno en dar ejemplos, en ser ejemplo para los demás. Y por esta razón, si me podemos enviar a ir al versículo 17, por esta razón, Pablo mandó a Timoteo. Dice Pablo, les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará ¿qué? Mi proceder, cómo yo me he comportado, cómo yo he caminado, cómo yo me he dirigido. ¿Por qué? Porque Timoteo fue discípulo de Pablo y Timoteo iba a hacer lo que Pablo hacía. Hace tiempo allá en Texas,
yo le enseñé a un joven a tocar el bajo. Y si hay un instrumento en donde yo soy muy especial, que me guste que esté como yo quiero, es el bajo. Los que saben de música, si el bajo se equivoca, todo se nos fue. Y a este muchacho yo le enseñé y le decía, mira, escucha las inversiones y las terceras y todas las técnicas. Y cuando este joven empezó a tocar y empezó a crecer en el bajo, a mí me encantaba cuando me tocaba tocar con él. ¿Por qué? Porque yo sabía que él iba a tocar como yo le enseñé. Por lo tanto, yo sabía a qué notas él iba a ir porque yo se lo enseñé. Aunque obviamente va a tener su estilo y sus maneras y sus gustos y sus formas. Pero yo le enseñé. Por esa razón, Pablo podría mandar a Timoteo sin problemas. ¿Por qué? Porque Pablo le enseñó a Timoteo. Y sabía que Timoteo iba a enseñar lo que él enseñaba. Sabía que Timoteo iba a creer lo que él creía. Sabía que Timoteo iba a actuar como él actuaba. Pues que Pablo podía mandar a Timoteo, mandar a Tito, mandar a Onésimo, porque era un buen discipulador. No solamente daba información, daba ejemplo. Y Timoteo era tan semejante a Pablo que Pablo lo podría enviar porque iba a seguir ese modelo. El secreto está en lo siguiente. He escuchado muchas veces en conferencias de líderes y sobre el discipulado y en conferencias de discipulado, he escuchado muchas veces esto. Tú debes de multiplicarte a ti. O sea, yo Kevin necesito enseñar o necesito crear a otro Kevin en otra persona. Y eso no es lo que Pablo está enseñando. La iglesia no necesita más Kevin. La iglesia necesita más personas como Cristo. Y esto es clave. Porque Pablo no solamente estaba haciendo una copia de él en Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, imítame a mí porque yo imito ¿a quién? A Cristo. El discipulado, cuando damos ejemplo, no es dar ejemplo para que te parezcas a mí, mis gustos, no. Te doy ejemplo para que te parezcas a mí porque yo me parezco a Él. El fin es de guiarlos hacia Cristo. Porque si no puedo cometer el error de que a mí me guste la milanesa y a fuercitas querer inculcarte la milanesa en tus platillos. Puedo cometer el error que a mí me gusta un estilo de música y inculcarte neciamente que te guste lo mismo que yo. Ese no es discipular, eso no es dar ejemplo. El ejemplo se da para que la persona no te vea a ti, sino vea a Cristo en ti. ¿Se entiende? Así que un buen padre es el que da ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, por favor. ¿Qué dice Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no solamente dice, sean imitadores de mí. No solamente imítenme a mí. No, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Si me sigues a mí, vas a seguir a Cristo. Y hay que aprender, hermanos, padres, líderes, de hacer esta diferencia entre tus gustos y lo que la Biblia enseña. La iglesia no necesita más Kevins, más personas como Kevin. La iglesia necesita más personas como Cristo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Una vez escuché un ejemplo, decía un pastor. Si tu hijo ve que, es domingo, aquí a la iglesia, hombre. Pues ni modo, vamos. ¿Cómo va a crecer nuestro hijo? Pensando que la iglesia es molesta. Es domingo, hay que ir a la iglesia.
Pero llega el fin de semana y hoy juegan las Chivas. Amor, prepárate la botana. Ve por el pollo. Hoy nadie sale. Vamos a ver el partido de las Chivas. Va a ver tu hijo que te importa más el fútbol que la iglesia. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Cuando estamos adorando, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Yo me imagino, cuando mi hija crezca más, que la tenga ya aquí al lado mío, en el tiempo de alabanza, o una de dos, o mi hija me va a ver con las manos levantadas y darle ese ejemplo de adorar a Dios, o mi hija me va a ver voy al baño. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? En casa y en la iglesia. A mi hija le encantan que sus papás le abracen. ¿Por qué creen? Porque ve que sus papás se abrazan. Y ahí mi esposa es testigo. A veces llego a la casa, o a veces estamos haciendo algo en la casa, voy, abrazo a mi esposa, le doy un beso, y mi hija, yo. ¿Por qué? Porque ve el ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Número 5, versículo 17, la segunda mitad. Un buen padre enseña. Un buen padre enseña. Timoteo les iba a recordar mi proceder de la manera en que enseño. ¿En dónde? En todas partes y en todas las iglesias. Esto es muy importante. Pablo no tenía un mensaje específico para cada iglesia específica porque la cultura cambia y los tiempos cambian y tal vez eso no aplica ya. No, Pablo llevaba el mismo mensaje a todas partes, a todas las iglesias, llevaba el mensaje de Cristo. No le cambiaba. Y Pablo enseñaba. Ahora, no podemos vivir las verdades de la Biblia si no conocemos las verdades de la Biblia. Yo no puedo enseñar o discipular a alguien si yo no conozco esas verdades. Hoy en día tomamos el discipulado como tan poca cosa como, y lo he visto en mis hermanos en muchas iglesias, como simplemente decir, mira, no te preocupes, aquí está el manual, nada más léelo y ya es todo. No. Yo no puedo enseñar si no conozco las verdades. Yo no puedo predicar si no estudio lo que voy a predicar, si no conozco lo que voy a predicar. O estaría todo el tiempo así. Es necesario que enseñemos lo que sabemos. Es por eso que animo siempre a los maestros de discipulado, de niños. No simplemente nos limitemos a leer algo que nos dan. Hagamos nuestro trabajo con diligencia. Estudiemos, conozcamos el tema, conozcamos el versículo, conozcamos lo que vamos a decir. Porque recordemos, maestros, niños, discipulados, jóvenes, varones, mujeres, todos, músicos, recordemos que lo que enseñamos tendrán consecuencias eternas. Y por lo que tú dices, puedes guiar a alguien a Cristo o puedes guiarlo al infierno. Un buen padre enseña. Un padre puede guiar a su hijo hacia el bien o lo puede guiar hacia el mal. En una ocasión vi un video de un papá que tenía a su hijo, tendrá 2, 3 años a lo mucho, y tenía una michelada en su otra mano. Y el niño empezó a hacerle así, que quería probar.
¿Y qué hizo el papá? Ah, mira, quiere, a ver. Mira, vieja. Y la esposa, salió igual que tú de borracho. ¿Qué le están enseñando a ese niño? Mi esposa y yo a veces tomamos café. Y mi hija quiere a veces café. ¿Y qué hacemos como papá? ¿Le damos café? No, no le damos café. No, hija, esto es para adultos. Para gente grande. Cuando crezcas podrás tomar. Mi hija ya dice chile. Y estamos comiendo y ve el frasquito de salsa. Chile, chile. ¿Y qué le decimos a mi hija? No, hija. Pica. Te hace daño. Crece un poquito más para que puedas comer. ¿Por qué? Porque es necesario que un buen padre le enseñe a sus hijos de una manera correcta. No estamos diciendo que somos padres perfectos, obviamente no. Pero un buen padre siempre se esforzará en enseñar a sus hijos. Pablo estuvo en Corintios 18 meses instruyéndolos cuando fue en su viaje misionero, cuando fundó la iglesia. 18 meses enseñándolos. Ahorita también está muy de moda en que los discipulados sean de un mes. Yo les llamo discipulados microondas. Donde pensamos formar a la gente en un mes y que conozca la Biblia en un mes. Si a veces le digo a los muchachos, estamos un año aquí y nada más estamos en la introducción del tema. La enseñanza no es rápida, lleva tiempo. Vamos a Mateo, capítulo 28, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo yo les voy a enseñar a alguien las cosas que Dios ha mandado si yo no las sé? ¿Cómo le quiero ayudar a mi hijo con la tarea de inglés si yo no hablo inglés? ¿Cómo le quiero enseñar a mi hijo con la tarea de álgebra si necesito la calculadora para sumar? Es necesario, mis hermanos, que si queremos enseñar, nosotros debemos de saber. Tú irías con alguien, tú irías a una cirugía y le dirías al cirujano, oiga, ¿y usted dónde estudió? Pues ahí era asistente de mi tío, pues y vi y aprendí, pues ahí me lancé. ¿Irías con él? No, ¿por qué? Porque tú quieres que se haya sido enseñado por gente que sabe. De la misma manera, mis hermanos, ¿cómo queremos hacer discípulos en la iglesia si nosotros no sabemos? No conocemos, no entendemos, no leemos, no oramos, no hacemos. Un buen padre enseña. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a comportarse, a respetar a los demás, a amar a Dios? ¿Cómo le estamos enseñando líderes a los que están bajo nuestro ministerio a hacer las cosas, a honrar a las personas, a honrar a Dios? Era algo que me agrada mucho, los muchachitos, Jaciel y Scott. A eso me los traigo aquí, ¿verdad? Y a Rosa también, porque ya se unió al grupo. Aquí. Y les digo, miren, asegúrense que el altar esté limpio, que estén los cables, bien alisados, los instrumentos bien, que esté el micrófono todo preparado, que no se vean las bolsas nada más ahí aventadas. Y es una alegría ver que llegan y ya saben, con gusto lo hacen y ponen el micrófono y quitan las bolsas y acomodan el cable. ¿Por qué? Porque es necesario enseñar. Pero si vamos a enseñar, me ocupo yo hacerlo también. Número 6.
Un buen padre disciplina. Un buen padre disciplina. Versículo 18, por favor. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Dice versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y termina con una pregunta. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Lo podemos buscar en nuestras Biblias. 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. 18 al 21. Lo que estaba pasando es que lo más probable es que algunos hermanos en Corintios estaban enorgulleciéndose, estaban envanecidos, estaban inflados, se creían la gran cosa. Ya veían a Pablo como algo pequeño, algo chiquito. Nos pasa mucho en la juventud. En la juventud un tornillo se nos bota, no sé qué pasa, que pensamos que sabemos más que nuestros padres. Algo pasa en la adolescencia, en la juventud, entre los 15 a los 16, 17, algunos se la avientan hasta los 21. Como que hay un cortocircuito allá arriba y pensamos que sabemos más que nuestros padres. Y nos envanecemos. No, es que ya es otra época, papá. Y así estaban probablemente algunos de los corintios. Es que Pablo ya fue. Pablo ya está anciano, ya. Pero Pablo seguía siendo el padre espiritual de muchos. Cuando mi papá me estaba enseñando a manejar, tenía como 14, 13 años a lo mejor. Me está enseñando a manejar, unos 15 yo creo. Y tenía un carro, un Honda, todavía me acuerdo, un Honda Civic de 2 puertas, estándar. Ese carro era el carro, él decía, el carro ideal para que aprendas. ¿Por qué? Porque no tenía frenos. Tenías que frenar con el de mano. No le funcionaban los cambios. El clutch estaba durísimo. Y el volante tenías que pelear con él para dar vuelta. Así que en ese aprendí. Ahí iba. Parecía máquina. Y hubo un momento en que le dije, ya no me digas, yo ya sé cuándo hacer los cambios, ya sé. Dijo él, bueno. Iba al lado de mí. Yo iba en el camino. De repente veo un carro que viene así, en contra. Íbamos por una brechita de un solo lado y uno venía en contra. Y le dije, ¿qué hago? Me dice, pues no, que ya sabías qué hacer. Y yo me quedé, pues dime qué hago. No, que ya sabías qué hacer. Y lo que yo hice, me desvié y me salí del camino y me quedé bien asustado. ¿Por qué? Porque me envanecí. Pensé que ya no había consejos que mi papá me podía dar para manejar. Y muchos estaban así en Corintios. Y muchos hijos están así con sus papás. Y muchos hermanos estamos así en la iglesia. Que pensamos que ya no las sabemos de todas. Mas algunos están envanecidos. Versículo 18, por favor. Algunos estaban envanecidos. Se dan momentos cuando los padres espirituales y los padres tienen que disciplinar a sus hijos. Cuando un creyente cae en la doctrina errónea o en el comportamiento indebido, necesita corrección. Cuando un hijo hace lo incorrecto, necesita corrección. Versículo 19, por favor. Dice Pablo, pero iré pronto. Están envanecidos porque piensan que no voy a regresar. Pero iré pronto. Y eso me recuerda cuando yo estaba chiquito otra vez. Me dejaban en la casa de mi abuelita cuando mi mamá se iba a trabajar allá en Monterrey. Y yo era tremendo de niño, tremendo. Y no me acuerdo qué hice en casa, que mi abuelita traía el cinto para
para bendecirme, ¿verdad? Y yo pensé, dije, no creo que mi abuelita pueda más que yo. Así que lo que hice, fui a un cuarto, no tenía chapa el cuarto, no tenía picaporte. Fui al cuarto y me puse así contra la puerta. Dije, no creo que mi abuelita esté más fuerte que yo. Yo tendría unos 12 años, mi abuelita ya estaba grande. Dije, es mi abuelita, no creo que pueda más que yo. Y mi abuelita estaba forcejeando conmigo, yo estaba con la puerta y no me va a ganar, no me va a ganar. Hasta que mi abuelita dijo, tú no vas a poder más que yo. Y de repente, no sé de dónde sacó fuerza mi abuelita, ¡zah! Avienta la puerta y yo salgo volando. ¡Ah! Y me imagino a los corintios así. No creo que Pablo venga. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Va a venir hasta acá a regañarnos? ¿Va a poder más que nos... Mira, Pablo, ¿en serio? Y Pablo dice, mira, piensan que no iré, pero pronto iré si Dios quiere. Y voy a conocer no las palabras, sino el poder. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que es muy buena para hablar. Que dice, y que dice, pero que no hace nada. Hay muchas personas que son buenas para enseñar y estar hablando y estar diciendo en cómo debemos de vivir y en cómo de qué debemos de hacer y cómo debemos de comportarnos pero no hacen nada. Es como si yo me parara a decirles, hermanos, sirvamos al Señor, amémoslo, seamos comprometidos con Él, seamos excelentes en la iglesia, pero yo no hago nada. Y lo que hago, lo medio hago. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En pocas palabras, el reino de Dios no consiste en hablar, sino en hacer. No consiste solamente en decir ama a tu prójimo, sino en que yo lo haga. Yo les decía a los jóvenes una vez, sabiduría no es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. Eso es sabiduría. Y el reino de Dios no se trata de hablar, se trata de hacer. Es que yo no sé por qué lo hacen así. Si fuera por mí lo haría de esta manera. Pero ¿cuándo te has acercado a decirle a alguien, oiga líder, oiga pastor, ¿le apoyo? ¿Necesita ayuda? Mire, ¿qué le parece si lo hacemos así? ¿No creo que funcione? ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar, lo difícil es hacer. Y termina Pablo con una pregunta muy fuerte, 21 por favor. Pablo termina de la siguiente manera, dice, ¿qué queréis? ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En pocas palabras, Pablo está diciendo a los corintios, ¿cómo quieren que vaya yo? ¿Quieren que vaya amoroso o quieren que vaya con vara? A mi hija, yo creo que todo padre le ha dicho a su hijo alguna vez. Le hemos dicho alguna vez a nuestros hijos, a ver, ¿va a ser por las buenas o por las malas? Y es lo que Pablo está diciendo a los corintios, ¿va a ser por las buenas o va a ser por las malas? Imagínense Pablo diciendo eso a los corintios. Imagínate que un día que nuestro pastor nos diga, a ver, o por las buenas o por las malas. Pablo dice, ¿voy con amor o voy con vara? Pablo tenía la esperanza de que los descarriados en la iglesia se arrepintieran de su arrogancia y cambiaran su forma de ser antes de que él volviera. Pero Pablo les dio a elegir, ¿qué quieren? Pablo había indicado con claridad el buen camino, lo que era correcto. Él no quería avergonzarlos. Él quería amonestarlos en amor.
Pero si necesitaba una vara para corregirlos, la usaría. Ahora, no está hablando de una vara literal. Pablo no iba a llegar a Corintios a ver, no. Pablo al decir la vara está refiriendo a ir con fuerza, con disciplina, con firmeza, con dureza. Una vez estaba en Texas y un joven vino conmigo y me dijo, Kevin, ¿te puedo contar algo? Y dime. Me dice, pero ¿qué entre nosotros? No le digas al pastor. Y dije, mira, si quieres corrección, si quieres un cambio, si realmente quieres cambiar lo que estás viviendo, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Si le tengo que decir al pastor, le voy a decir al pastor. Si lo que quieres es desahogarte y simplemente que te sobe y que sientas bonito, no necesitas venir conmigo. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, no nos gusta que nos disciplinen. No nos gusta que nos corrijan. Ni en casa, mucho menos en la iglesia. Pero la disciplina siempre va a estar presente cuando tengamos un buen padre, cuando tengamos un buen líder. Si mi hija va a tener buenos padres, la disciplina va a estar presente. Si en la iglesia va a haber buenos líderes, la disciplina va a estar siempre presente. Hoy en día hay una idea de decir, bueno, pues yo no me quiero meter en tu vida, ¿verdad? Y las personas dicen al líder, bueno, yo no quiero que te metas en mi vida. Y sí, mira, algo muy claro. Fuera de estas puertas, el pastor no te puede obligar a hacer nada. No te puede hacer manita de puerco para que hagas algo. Pero cuando tú te congregas en esta iglesia, cuando tú estás en esta comunidad, en esta familia, para mantener la paz, la santidad y una comunidad sana en la iglesia, es necesario la disciplina. A lo mejor no es de mi incumbencia lo que estás pasando, me dirás, pero en el momento en que tú te congregas en esta iglesia, es de nuestra incumbencia. Porque si hay un hermano en pecado, haciendo lo que no es correcto, viviendo de una manera que no es correcta, no afecta solamente al hermano, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque nos estás dando este testimonio a todos. Y por eso muchas veces dicen, no, pues es que los cristianos son así. No, es que los cristianos son asá. Es que no pagan. ¿He escuchado mucho aquí eso? Es que no pagan. ¿Por qué? Todos no, tal vez no fueron todos, pero por unos cuantos, toda la iglesia queda manchada. Así que hermanos, entendamos esto, que la disciplina es necesaria porque al congregarnos en esta iglesia, a ser parte de esta comunidad, el error de uno mancha a toda la iglesia. Y si no se corrige, seguirá manchando a toda la iglesia. Así que por esa razón es la disciplina, mis hermanos, por amor, para que tú puedas ser edificado, tú puedas seguir avanzando, te arrepientes de tu mal camino, pero también para guardar el testimonio de la comunidad, de la familia, de la congregación, de la iglesia. Así que, ¿qué deseamos? ¿Qué deseamos? Ahí sí nos toca esta pregunta a nosotros. Como si yo le preguntara a mi hija, hija, ¿qué quieres, hija? ¿Qué quieres? ¿Que te discipline? ¿Que te regañe? Tenemos padres naturales,
Tenemos un Padre espiritual, podemos tener líderes en nuestras vidas, pero tenemos un Padre celestial por excelencia, y ese es Dios. Y muchas veces, de igual manera, yo creo que Dios nos puede hacer esta misma pregunta. Hijo, ¿qué quieres? ¿Quieres llegar hasta la última consecuencia para que entonces reconozcas que me necesitas? Te he estado hablando, hijo, a través de la palabra, a través de las predicaciones, que te arrepientas de tus caminos, que dejes los malos hábitos, las malas compañías, que no hagas lo malo, que entregues tu vida a mí, para entonces yo poder darte una mejor vida, una vida plena. Pero no haces caso. ¿Qué quieres? Porque Dios es amor, pero Dios es ira. Y muchas veces yo creo que Dios puede hacer esta misma pregunta. Hijo, ¿qué quieres? Por eso es que muchas personas, hasta que no están en una cama, hasta que no quedan en silla de ruedas, hasta que no lo pierden todo, y hasta que realmente no conocen el sufrimiento, es cuando reconocen que necesitan de Dios. Porque así como un buen padre le va a dar opciones a sus niños, o te comportas o te disciplino con la vara. En la iglesia, el líder, el pastor puede decir, o te arrepientes o va a haber disciplina. Y vamos a ver el domingo que hasta la excomulgación, Pablo corrió a uno de la iglesia por disciplina. ¿Qué quieres? Igual manera, yo estoy muy consciente y yo creo de corazón que a veces Dios nos pone en esta posición. Hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que vaya yo a ti? En conclusión, mis hermanos, un buen padre es aquel que amonesta. Un buen padre es aquel que no permite que sus hijos anden haciendo lo que ellos quieren. Un buen padre es el que ama. No solamente regaña, no solamente pega, no solamente es fuerte y firme, también ama. Un buen padre ruega a sus hijos, hijo, mira que tendrás muchos amigos, muchos maestros pero yo soy tu padre. Un buen padre da ejemplo y da un buen ejemplo a sus hijos. Un buen padre enseña. Le enseña el camino de Dios, le enseña buenos hábitos, le enseña buenas cosas a sus hijos, y un padre disciplina. Un buen padre le interesa llegar a conocer lo más profundo de su hijo. Pongámonos de pie en esta noche, mis hermanos. Mira, mi esposa me contaba hoy, siempre hablamos, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en el día? Y me decía, mira, fíjate que hoy me llegó un niño, dice, y tenía, no sé cómo le dice ella, tenía hinchado aquí, un afta, creo, no sé cómo se dice, un absceso. Tenía hinchado, dice. Y le estuve viendo, y el niño fue con otro doctor, y dice que le hicieron una curación, le taparon, porque tenía una infección. Pero abajo de la curación todavía tenía infectado, porque no le limpiaron bien. Simplemente como que, yo creo que para que no llorara el niño, ahí medio le hicieron, le taparon, a lo mejor medicamento y vámonos. Y dice mi esposa, pero tenía aquí hinchado porque abajo de la medicina seguía con infección. Creo como padres muchas veces podemos cometer el error de solamente enfocarnos en lo de medio arriba. Queremos que nuestros hijos se porten bien afuera,
que no hagan nada, que estén rectos, que estén firmes, que los reconozcan y digan, mira, esa es la hija de Kevin, qué bien se porta. Y muchas veces como padres solamente nos preocupamos por eso, pero por abajo hay infección, por abajo hay enfermedad, por abajo hay dolor. ¿Por qué? Porque no hemos sido buenos padres. De igual manera en la iglesia, a veces como líderes solamente nos preocupamos que la iglesia se vea bien, que se vea bien, que recibamos bien a las personas, que tengamos buena música, que todos lleguen a tiempo. Pero cuando vemos por abajo, no estamos muy bien. Dios no es así. Dios nunca simplemente te va a tapar y te va a dejar dolido por abajo. No. Dios siempre va a sanar. En ocasiones hay que sacar la muela. En ocasiones hay que despojarnos algo en nuestras vidas. En ocasiones en la iglesia se tiene que despojarte de algo, disciplinarte en una área. En ocasiones a nuestros hijos tenemos que despojarlos de algo. Hijos, en ocasiones nuestros padres nos tienen que despojar de algo. Pero asegurémonos, mis hermanos, y termino con eso, asegurémonos que no seamos padres que solamente se preocupan porque la muela se vea bien por fuera. Preocupémonos de que la muela esté bien por dentro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque tú eres bueno y tú eres fiel con nosotros. Dios, tú eres nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que nos cuida. Tú eres el mejor ejemplo que tenemos para cómo ser padres. Nuestro Señor Jesús dijo, si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué más tú, Señor? Que eres todo amor, que eres bondad y que eres misericordia. Señor, permítenos ser buenos padres. Queremos ser buenos padres con nuestros hijos, buenos padres en la iglesia, representarte a ti, ser imitadores de ti, nuestro buen Padre. Ayúdanos a amar, a amonestar, a disciplinar, a enseñar y a dar ejemplo. No permita, Señor, que seamos padres que solamente nos importe lo de afuera, sino que nos preocupemos por la infección que hay dentro. Que queramos saber lo que le duele a nuestros hijos, lo que ellos temen, donde ellos flaquean, que nos interesen realmente conocerlos para ayudarles a caminar. Ayúdanos, Señor, a ser padres amorosos, a ser padres sabios, a ser padres firmes, no permisivos, pero no fríos. Ayúdanos a ser padres amorosos conforme a tu voluntad y conforme a tu ejemplo. Te damos gloria en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor.